Queridos alumnos, muy buenos días. Les habla la profesora Doris Linares del curso de Lenguaje y RB, ¿ya? Vamos a tener nuestra clase el día de hoy, la clase de lenguaje. ¿Cuál es el título de la clase? Morfología. ¿Y qué tiene que ver la morfología? La morfología es una ciencia que estudia las partes internas de la palabra. Cuando yo puedo dividir a una palabra y cada parte de ella me va a aportar un significado. Ese es en el caso de la primera articulación. ¿Recuerdan que hemos estudiado ya anteriormente el signo lingüístico? Y dentro del signo lingüístico hay dos formas de poder separar la palabra. Entonces, esta es la primera articulación, ¿ya? La primera articulación. ¿Por qué primera articulación? Porque dentro de esta yo voy a poder separar en partes y cada parte me va a aportar un significado, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver que dentro de la morfología tenemos la primera palabra que tenemos que estudiar es el morfema. ¿Qué es el morfema? El morfema es cada una de las partes en que está dividida una palabra. Por ejemplo, aquí la palabra es perrita. Pero, ¿de dónde proviene esta palabra? De la palabra perra o la palabra perro, ¿correcto? Entonces, pero yo he agregado aquí un morfema dentro de la palabra perra, este morfema, y he formado una nueva palabra. Entonces, cada parte de esta palabra perrita es un morfema. Y cada uno de estos tiene un significado. Entonces, de eso se encarga la morfología, de ver cada parte en la que se divide una palabra y ver cuál es su significado. Eso se llama la parte interna. Vamos a ver la clase de morfemas. ¿En cuántas partes, en cuántas clases se divide un morfema? En primer lugar, la clase de los morfemas se dividen por su ubicación, ¿ya? De acuerdo a dónde está ubicado el morfema dentro de la palabra. Y en ese caso vamos a ver en primer lugar los prefijos. Vamos a tener en segundo lugar los sufijos, ¿ya? Los prefijos y los sufijos. Y ustedes ya saben lo que es esto, que es un prefijo. Es una parte de la palabra que se pone o se antepone a la raíz. Ahora, ¿qué es la raíz? Esto. Esta parte de la palabra es la raíz. ¿Y por qué es la raíz? Es la raíz porque es una parte de la palabra con la cual yo puedo formar nuevas palabras y esa parte no va a variar. Por ejemplo, aquí voy a escribir per. Con esta raíz, con esta parte de la palabra, yo voy a poder formar nuevas palabras. Puedo formar perrita. ¿Correcto? Perrita. ¿Qué otra palabra puedo formar? Perrera. ¿Ha variado per? No. Y como no ha variado, esta parte de la palabra se llama raíz, ¿correcto? Entonces, yo les decía aquí, tengo la palabra dentro de los prefijos, la palabra útil, ¿correcto? Tengo la palabra útil. Le voy a agregar un prefijo y voy a formar una nueva palabra. ¿Qué prefijo le voy a agregar? Le voy a agregar el prefijo in. ¿Por qué prefijo? Prefijo porque va antes de la raíz, ¿correcto? He formado una nueva palabra. Al ponerle in a la palabra o anteponerle la partícula in a la palabra útil, he formado un antónimo. ¿Cómo lo he formado? Con un prefijo. ¿Con qué prefijo? El prefijo in. La segunda palabra tener. Le voy a poner un prefijo a la palabra tener y voy a formar una nueva palabra. ¿Cuál es el prefijo? Entre. Entre más tener, ¿qué palabra he formado? Entretener. ¿Cómo lo he formado? Con un prefijo. ¿Cuál es el prefijo? El prefijo entre. La siguiente palabra, la palabra legal. También le puedo poner un prefijo aquí a la palabra legal. ¿Qué prefijo le voy a poner? El prefijo i. ¿Correcto? Entonces, si yo pongo el prefijo i a la raíz legal, he formado una nueva palabra. ¿Qué palabra? Ilegal. Ustedes ven que con estos prefijos que le he puesto a cada una de estas palabras me ha servido para formar los antónimos. En algunos casos sirven, como en estos tres de aquí, sirven para formar nuevas palabras, para formar el antónimo. Entonces,
repitiendo. ¿Qué es un prefijo? Es una partícula que le agrego o le antepongo a la raíz para formar nuevas palabras. Muy bien, ahora el sufijo. ¿Qué es el sufijo? Aquí tenemos parte de una palabra. Al ustedes ver esta parte de la palabra cas, ya ustedes se imaginan qué palabra es. Ya la gran mayoría de ustedes está ya sabiendo a qué clase de palabra me refiero cuando pongo cas. ¿A qué palabra me estará refiriendo? A la palabra casa. Muy bien, la palabra casa. ¿Qué es cas? Cas es la raíz. Ahora, con esta raíz de la palabra yo le voy a agregar después de la raíz. Ya no es antes, ahora es después. Y cuando yo le pongo otras partículas a una palabra, pero después de la raíz, eso se llama sufijo. ¿Por qué se llama sufijo? Porque está después de la raíz. Con la raíz cas, yo he podido formar aquí casita. ¿Cuál es el sufijo? Ita. He formado casucha. Y todos tienen que ver con casa, ojo. Esto es una familia de palabras de la familia casa. Con el sufijo ucha, he formado una nueva palabra. Con la raíz cas y el sufijo ona, he formado casona. Y tiene que ver con casa. Con la raíz cas y el sufijo erio, he formado la palabra caserío. Entonces, ¿qué es un sufijo? Es una partícula que se agrega después de la raíz. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra clasificación por su significado, por el significado que tiene cada morfema. Bien, el primer morfema se llama morfema lexical. ¿Y a qué se refiere el morfema lexical? Se refiere a la raíz, ¿ya? Se refiere a la raíz. Acá tienen una palabra, acá tienen la palabra viv. Esta palabra, o no es la palabra completa, es la raíz. Ya con esta parte de la palabra, y ustedes saben a qué palabra se refiere. ¿Qué palabra se referirá? A la palabra vivir. Muy bien. Ahora, le voy a poner sufijos a esta raíz, le voy a poner sufijos y voy a poder formar nuevas palabras. Con la raíz viv, puedo formar vivienda, vivencia, vivo y vivir. Todas estas palabras tienen que ver con la palabra vivir. ¿Y cuál es la parte de la ¿cómo se llama este morfema? Se llama morfema o raíz. ¿Por qué? Porque es la parte de la palabra que yo puedo ponerle sufijos y esta parte no va a variar. ¿Ya? Esta parte no ha variado. Lo mismo aquí con mar. Con mar yo he podido formar 4 palabras más. Pero esta parte no ha variado. Marinero, marino, maremoto, marea. Todos tienen que ver con mar. Pertenecen a la familia de mar. Pero ¿por qué se llama este morfema lexical? Porque es la raíz. ¿Y qué es la raíz? Es la parte de la palabra que no varía, que no cambia. Cuando yo formo nuevas palabras, esa no va a variar. La otra clase de morfemas son los morfemas derivados, ¿ya? Los morfemas derivados. ¿Qué son los morfemas derivados? Son cuando yo agrego antes una partícula, ¿cómo se llama? Sufijos. Cuando yo le puedo agregar sufijos, ¿y cómo se llama cuando va después de la raíz? Perdón, cuando va antes de la raíz se llama prefijo y cuando va después, sufijo. Entonces, los morfemas derivados son aquellos que se forman con prefijos o con sufijos. Aquí, la palabra unión. Le pongo el prefijo des, he formado una nueva palabra. ¿Cuál es el prefijo? Des. La palabra culto, le pongo el prefijo inculto, he formado una nueva palabra. Con la palabra mal, yo le voy a poner el sufijo dar y he formado otra palabra, maldad. Y con la palabra papel, le he puesto el sufijo era y he formado una nueva palabra. Cuando va antes de la raíz se llama prefijo. ¿Y cómo se llama este morfema? Derivado, ¿ya? Cuando se refiere a los sufijos y a los prefijos, se llaman morfemas derivados. Lexicales, ¿cuándo es lexical? Cuando se refiere al morfema raíz. El morfema flexivo.
¿A qué se refiere el morfema flexivo? Acá tienen la raíz ni, ¿correcto? La raíz ni. Al yo poner la raíz ni, ya ustedes se imaginan que es niño o niña. Entonces, yo le voy a agregar aquí una letra y he formado niña. Le agrego otra, la S, y he formado la palabra niñas. El morfema flexivo A es aquel que me permite conocer el género de la palabra. Cuando yo digo niña, esta A me permite saber que está en género femenino. Y si yo digo niñas, esta S, este morfema flexivo S me permite conocer en qué número está esta palabra. ¿Y en qué número está? En número plural, muy bien. La palabra o la raíz gat. Ya cuando yo pongo gat, ya ustedes se imaginan que es gato o es gata, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí es la que me aporta el primer significado. ¿Cómo se llama? Raíz. No se olvide, esta parte de la palabra que no varía para formar otra se llama raíz. Ahora, si yo digo gato, este morfema flexivo O me permite con ese morfema conocer ¿qué cosa? El género. ¿En qué género está gato? En género masculino. Y si a esta palabra gato le agrego el morfema flexivo S, con esto yo voy a conocer que está en número plural. Entonces, el morfema flexivo se refiere a los sufijos que están al final de la raíz y con los cuales yo puedo conocer cuál es su género y cuál es su número. Ahora, el género y el número son los accidentes gramaticales de una palabra. Entonces, los morfemas flexivos me permiten conocer los accidentes gramaticales de una palabra. En este caso es género y número. Muy bien. Ahora, 3. Otra clasificación de los morfemas es por su independencia. Vamos a ver que algunos son independientes y otros que no son independientes, sino que provienen ya de otro morfema. Por ejemplo, aquí, los primeros morfemas, de acuerdo a su independencia, vamos a tener los morfemas libres. ¿Por qué se llaman libres? Porque no provienen de otra palabra. No provienen de otra palabra. La palabra mar no proviene de otra. No proviene de otra. La palabra sal también es una palabra que no proviene de otra. Con ella puedo formar nuevas palabras, pero ella no proviene de otra. Lo mismo la palabra mesa. Las palabras que no provienen de otra se llaman, ¿cómo se llaman? Morfemas libres. Muy bien. Tenemos los ligados o trabados. Estos sí son palabras o morfemas que provienen de otro. Por ejemplo, con la palabra mar, yo puedo formar la palabra maldad. ¿Cómo he formado esta nueva palabra? Con el morfema libre mal, le he agregado un sufijo dat y he formado una nueva palabra. Esta sí ya no es libre, porque esta palabra maldad proviene de mal. Con la palabra sal, he formado salera. Aquí ya es un morfema ligado o trabado. ¿Por qué? Porque ya no, esta proviene de otra, no es una palabra inicial, no es una palabra primitiva que no proviene de otra, sino que ya proviene de la palabra sal. Lo mismo suave. La palabra suave no proviene de otra, es libre, pero si ya digo suavemente, ya es una palabra que lo he compuesto, proviene ya de otra. La palabra suavemente proviene de la palabra suave. Ahora, hay también, ¿qué son amalgamas? ¿Qué son los amalgamas? Los amalgamas son morfemas flexivos que solamente, escúchenme, que solamente se presenta en los verbos, porque los verbos son las únicas palabras de nuestro idioma que tiene 4 accidentes gramaticales. Las demás tienen 2 o no tienen. Pero el verbo es la única palabra que tiene 4. Aquí vamos a ver 4. Tiene 5, pero acá vamos a ver 4. Por ejemplo, aquí la raíz Kant. Cuando yo digo Kant, ya ustedes imaginan que esta palabra, ¿de qué palabra proviene o a qué palabra me refiero? A la palabra cantar. Ahora, yo he separado esto en otro color Kant porque esta es la raíz y este es el morfema. Ahora, este morfema, ¿por qué es una amalgama? Es una amalgama porque es un morfema que se agrega a un verbo. Ojo, amalgama no tiene el sustantivo, no tiene el adjetivo, solamente el verbo. Miren, con este morfema
yo voy a, con el morfema E, yo voy a conocer su persona, voy a conocer el número, voy a conocer el tiempo y el modo en que se encuentra esta palabra. Por ejemplo, canté. ¿Quién canté? ¿Tú canté? ¿Él canté? ¿O yo canté? Yo canté. Entonces, como es yo, está en primera persona. ¿En qué número está? ¿Cuántos están cantando? ¿Uno, dos, cuánto? Si lo hace uno, está en singular. Si lo hace más de uno, ya está en plural. Entonces, como es una sola persona, está en número singular. ¿En qué tiempo está canté? Canté ya se refiere a una acción pasada, realizada. Por lo tanto, este morfema E me permite saber que está en tiempo pasado y está en modo indicativo. ¿Qué es el modo indicativo? El modo indicativo es cuando te da a conocer a ti un hecho real, un hecho que está sucediendo a tu alrededor y es un hecho real. No es como cuando yo te digo, ven, te estoy dando una orden. Este ya es otro modo. Mayormente cuando estudiamos esta clase de tema, mayormente el modo, en este verbo va a ser modo indicativo, ¿ya? Eso es una amalgama. ¿Qué es una amalgama? Es conocer en los morfemas, conocer los accidentes gramaticales del verbo. Y por último, vamos a tener los alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? De repente es por primera vez que ustedes están escuchando esta palabra. Entonces, presten atención para que puedan ustedes entender, ¿ya? ¿Qué son los alomorfos? Los alomorfos son, en este caso, dos formas diferentes de representar, en este caso, el plural, ¿correcto? Tengo la palabra niños. Este plural lo estoy conociendo con la letra S. Y cuando digo panes, este plural lo estoy reconociendo con la sílaba es. Ahora, esto sí ya depende, a ustedes lo deben saber. Cuando termina una palabra en vocal, solamente se le agrega S, ¿no? Ya es esa parte, no es una explicación que ustedes la deben saber. Cuando una palabra termina en una consonante, se le agrega ES para formar el plural. Entonces, estas dos formas de representar el plural de una palabra, estas dos diferentes formas de representar el plural de una palabra se llama alomorfo, ¿correcto? Alomorfo. Muy bien, niños. Eso es todo la clase del día de hoy en cuanto al lenguaje. En el curso de razonamiento verbal les voy a estar enviando otro trabajo, ¿ya? En las cuales las indicaciones van a estar ahí. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias.